Buen día, José. Bueno, en primer lugar, agradecerte por tu predisposición y por tu tiempo para poder estar en esta sección de entrevistas olímpicas del podcast de Olympic University. Y sin más preámbulos, voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo se describiría José María Oliva Lozano desde una mirada retrospectiva de su camino inicial en la formación académica hasta su labor como director de investigación e innovación en la Federación de Fútbol de los Estados Unidos? Pues muchas gracias por el podcast. Bueno, es todo una pasión. Lo definiría como un proceso de pasión desde que empiezas a estudiar, ¿no? Sientes esa atracción por el deporte, sientes que tu profesión, si no es ser un deportista de alto rendimiento, pues tiene que estar cerca de eso. Y bueno, pues lo más cercano en cuanto a formación es estudiar ciencia de actividad física y deporte, por lo menos en España. Y bueno, pues lo vi como una oportunidad, puesto que también en la Universidad de Almería, donde yo he crecido, pues existe esta carrera, me permite estudiar durante 4 años. mm, Tengo diferentes aventuras en el mundo, no solo aquí en España, sino también en Estados Unidos, con experiencia como estudiante internacional en una universidad que se llamaba East Tennessee State University. Empiezo a aprender nuevos métodos, no tanto nuevos métodos, sino ver cosas diferentes, cosas que a lo mejor no veía en Almería. Me empieza a llamar mucho la atención, sobre todo el deporte universitario, cómo se estructura el deporte allí a nivel de alto rendimiento. Y bueno, vuelvo a España para poder continuar mi estudio y finalizarlo, con otra oportunidad también trabajando en el mundo de la tecnología, la innovación en el deporte, una empresa que se dedicaba a los sistemas de tracking o de monitorización del deportista. Y me empieza a atraer mucho este mundo, de no solo del entrenamiento, el alto rendimiento, sino también en el control de la carga, el análisis de rendimiento. Y bueno, pues hago un máster también para indagar más en los métodos, la parte más científica, eh, la tesis doctoral en este mismo campo. Y al final, pues bueno, salen oportunidades. eh, Es como siempre he dicho, el fútbol, eh, no soy el mejor, pero siempre ha sido una de mis pasiones. Y bueno, vi la oportunidad de trabajar en Estados Unidos como gestor de un proyecto de investigación e innovación, y creí que tenía un perfil interesante para poder aplicar. Apliqué y bueno, pues tuve la suerte también de poder ser elegido, ¿no? Buenísimo, José, buenísimo. Bueno, muchas gracias por resumir tantos años en esta pequeña pregunta. Y a través de esto quiero preguntarte, ¿cuáles son tus principales desafíos tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional? Bueno, el primer desafío que tengo, es garantizar que cada día lo que hago es mi ilusión y mi pasión y lo que más me gusta. Eh, bueno, no sé si lo que más me gusta siempre, porque al final, no es que te desvivas por esto, pero sí es algo que doy mucho, dedico mucho, una gran parte de mi vida. Es decir, si mi mayor desafío, en resumen, es que tengo que sentir que lo que hago me llena, y que bueno, evidentemente no todo en la vida es el trabajo, pero es una gran parte de tu vida. Entonces, para mí el mayor desafío es sentir que lo que haces, te llena, te ilusiona, y que cada día te levantas con una motivación interna de decir voy a ir a trabajar, y no hay nada más que me cueste. Entonces, en mi caso, siempre he intentado lograr eso, y a la mínima que he sentido que eso no era así, pues siempre he tenido que ir a hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, cuando trabajaba en esta empresa, ¿no?, de tecnología, como explicaba antes, pues siempre tenía, cada día la ilusión de ir al trabajo, de probar cosas nuevas, a la mínima que sientes que crees que ha llegado a un estado ya plató, ¿no?, o como una base, una estabilidad,
sentí que necesitaba algo diferente y cuando yo, por ejemplo, di el paso a estudiar la tesis doctoral, ¿no? Porque creía que necesitaba un nivel diferente de un estímulo diferente. No es que sea ni mejor ni peor, simplemente el cuerpo te pide algo diferente y creía que la formación a nivel académica, pues, podía ser una oportunidad. Y luego trabajando en la universidad igual, trabajando en la universidad, dando clases, investigando, haciendo la tesis. Esto me generó una sensación también de que, oye, pues, a lo mejor puedo hacer algo diferente a esto, ¿no? No todos los días, yo me he levantado todos los días y mi resumen era, escribir papers o preparar alguna clase, ¿no? Bueno, era algo muy rutinario y pensé que si hacía algo diferente, pues era el momento, porque piensa que si haces eso para toda la vida y no te llena 100%, pues ahí es donde también, pues, por ejemplo, empecé, con el tema de más enfocado a la preparación física en el fútbol y bueno, y al final lo que me trae también aquí. Entonces, mi mayor desafío, para resumir a esta pregunta, es siempre sentirme motivado y ilusionado en todo lo que hago. Porque si yo tengo esa sensación, soy más feliz y mi día a día, pues, mucho más sencillo. Buenísimo, José. Nada, una palabra que me gusta mucho que has usado, que es la ilusión y sentirse motivado con este caso de nuestra profesión y demás, me parece muy importante y que uno siempre debe estar en busca de esa motivación y algo que lo inspira a seguir mejorando en el día a día. Me parece muy interesante y que creo que todos debemos ir en busca de eso, ¿no? Más allá de logros profesionales y demás. Eh, Bien, José, bueno, en el día de hoy esta entrevista nos trae a hablar un poco sobre el topic de monitoreo de la carga con tecnología aplicada y ahora vamos a empezar con un poco de preguntas sobre esa temática. Entonces, antes de comenzar con las preguntas más profundas, para introducirnos en el tema, ¿qué rol crees que juega el monitoreo de la carga en un sistema de trabajo interdisciplinario? ¿Y cuál crees que es el impacto en la toma de decisiones con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo y prevenir el riesgo de lesiones según tu experiencia? Bueno, lo primero que diría es depende mucho del contexto y el nivel en el que estás. Evidentemente no es lo mismo la información que recoge. No porque no tenga el mismo valor, sino porque a lo mejor no se trata de manera igual, no tienes acceso al mismo número de recursos en un equipo, de una categoría más inferior o una liga diferente. Si hablamos del máximo nivel, pues, diría que acceder a la información de la monitorización del deportista, pues te permite, en primer lugar, conocer muchísimo mejor al deportista, conocerlo desde diferentes ángulos, desde cómo corre en el campo, de cómo, realiza las sesiones de entrenamiento, de cuáles son sus capacidades o sus perfiles como deportista, cuáles son, bueno, conocer las demandas de la competición, ayuda a entender el cómo se puede o cómo diseñar las tareas de entrenamiento, o qué tarea de entrenamiento ayuda a cumplir un objetivo u otro de carga. Entonces, la información de la monitorización del deportista es básica o fundamental en el máximo nivel. Es verdad que últimamente nos hemos olvidado un poco del concepto de la propia adaptación, ¿no? Que buscamos con el entrenamiento y parece que solo nos fijamos en cuántos metros, recorre, cuántos números de sprint realiza, cuando en realidad también, eh, como insisto, es que depende mucho del contexto, porque hay contextos en los que tienes calendarios muy congestionados y en los que a lo mejor no tienen la capacidad de entrenar como entrenar a la mayor parte del grupo, como puedes tener en otras ligas o en otros niveles, en los que, bueno, pues tienes la flexibilidad de adaptar mucho más tu entrenamiento y conocer, con más detalle lo que cada individuo hace en cada sesión, ¿no? Bueno, yo diría que la información es básica y ayuda a tomar decisiones, pues, como digo, de cómo diseñar esa tarea, cómo enfocar, un entrenamiento u otro según el día del microciclo, cómo, bueno, cómo entender a ese deportista, conocer qué cualidades tiene y bueno, a nivel de
decisiones finales del día a día, pues, oye, pues intentar detectar si hay algún exceso de carga o si hay alguna falta de estímulo a nivel de cierta variable, ¿no? Donde tengas que trabajar un poco más, pero en resumen es tener más información sobre el deportista. Buenísimo, buenísimo. Mencionaste algunas cuestiones que son importantes a la hora de cuál es el alcance que podemos tomar con el monitoreo de la carga, que mencionaste muy bien los recursos, diferenciando aquellas organizaciones o instituciones que tienen mayor posibilidades de tener o no algún tipo de tecnología o recurso material. Y nada, me gustó mucho esta frase de que podés conocer mucho mejor al deportista. Creo que es algo muy importante para, también mencionaste la toma de decisiones, ¿no? De gestionar la carga, dependiendo la congestión de las competencias y demás. Y bueno, justamente eh, a través de esta congestión, ahora voy a hacerte una pregunta específica sobre eso, pero quiero preguntarte, sabiendo que es vital este tema de tener dispositivos EPTS válidos y fiables, ¿cuáles son las estrategias y procesos más efectivos que un profesional puede aplicar para evaluar las fortalezas y debilidades de estas herramientas al aplicarlas con sus atletas, teniendo en cuenta el contexto específico en el que trabajan? Cuando uno trabaja con sistemas de control de la carga o de seguimiento de rendimiento, eh, diría que una parte fundamental es conocer eh, en qué consisten esos dispositivos, eh, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un sistema GPS o cuál es la diferencia entre un sistema de posicionamiento local, qué información te da cada sistema, cuál es la diferencia entre la información de los datos de los sensores inerciales y los GPS. Al final es muy importante conocer la base o el fundamento que, que hay detrás de esa tecnología, porque muchas veces se toman datos o se obtienen variables que dependen mucho de la calidad de esos sensores, la calibración de esos sensores. Hay muchas variables que desconocemos y pensamos que cuando uno abre un informe y me dice que Pepito ha recorrido tantos metros y ha alcanzado esta velocidad máxima, damos por hecho que ese dato es tal cual y que es real y que no hay ni un metro arriba ni un metro abajo de error, ¿no? Y al final la realidad es que los sistemas pues tienen sus propios errores y como usuario pues tenemos que conocer en qué consisten esos sistemas, cuáles son sus limitaciones y, y, y cómo poder detectar esos errores. Por ejemplo, si sé que el GPS pues, puede funcionar peor en un estadio con una estructura más cerrada, ¿no? Porque la condición ideal sería un campo abierto, ¿no? Un tipo campo de entrenamiento, ¿no? Porque no hay ni tanta estructura metálica alrededor, ni tiene una cubierta en el estadio. Entonces, conocer bien cómo funciona la tecnología, porque si en este caso hay una triangulación con los satélites y el hecho de que esos satélites estén más verticales que horizontales puede afectar la calidad y eso no lo sabemos, pues eh, es una limitación como usuario, no sabemos realmente lo que estamos manejando. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es ese sistema, en qué consiste, cuáles son las características de esos sistemas y luego comprender si esos sistemas o dispositivos han sido validados científicamente. Hay estudios que aprueban su uso, que por ejemplo en el caso del GPS, pues FIFA tiene un programa que evalúa la calidad de estos sistemas y siempre es una buena idea pues consultar esos informes y ver si esos sistemas pues funcionan. Pero aunque funcionen y estén validados, no significa que te vaya a funcionar siempre. Hay que entender en qué contexto pues, podría no funcionarte, podría darte error, o los datos que tienes pues, podrían ser de peor calidad. Total, totalmente, totalmente. Bueno, mencionaste
algo que me parece muy interesante, que es, como vos decís, conocer bien las diferencias entre cada tipo de sistemas, eh, saber cuándo hay que realizar un tipo de calibración y demás. Y algo que mencionaste que también debemos ponernos en esa posición es que nosotros somos usuarios de diferentes tecnologías y debemos conocer todas las limitaciones de este tipo de tecnología, ¿no? Me parece que, como vos decís, es muy importante saber qué disponemos, cuáles fueron las validaciones, cuáles fueron eh, la implementación de esa tecnología, me parece muy importante. Y ahora, desde una perspectiva global, si bien hay diferencia entre cada deporte, ¿qué indicadores clave de rendimiento consideras más relevante a la hora de analizar la variabilidad de la carga para mejorar el rendimiento deportivo y reducir el riesgo de lesiones en los atletas de deportes de equipo? Lo que pasa es que eh, cuando uno intenta analizar el rendimiento o la carga, eh, lo primero que tener claro es qué es lo que busca, o sea, qué información es la que necesita. Cuando sacamos las variables, pues normalmente estos informes pues, tienen un conjunto de variables más relacionadas con la carga externa, con lo que el individuo realiza, y otro conjunto de variables pues, que se relacionan con lo que el, el individuo responde, ¿no? A nivel fisiológico, que es la variable de carga interna, tipo frecuencia cardíaca y demás. Entonces, primero es tener claro qué información manejas. Después, elegir bien qué grupo de variables representa pues cada factor. Por ejemplo, si lo que quiero conocer es la demanda de alta intensidad, pues tengo que entender que no me voy a centrar en variables de distancia recorrida, sino que me voy a centrar en variables de la distancia recorrida en sprint o número de sprint realizado o número de aceleraciones de máxima intensidad realizada o cómo es ese escenario de máxima exigencia, ponle de un minuto, cómo es ese escenario de máxima exigencia, qué distancia hemos recorrido, cuántos sprints hemos hecho en ese escenario de máxima exigencia. Es decir, identificar qué grupos de variables son las que yo utilizo en mis sesiones, ¿no? Y luego, pues, tenemos que entender pues, que una variable representan las acciones de densidad, hay otras variables que representan m- mejor dicho, el componente más locomotor, otras que representan a lo mejor el componente más neuromuscular, tipo aceleraciones, desaceleraciones, pues van a generar un mayor daño muscular que el que esté simplemente corriendo, ¿no? Por el campo a una velocidad constante, ¿no? Entonces, es entender bien qué grupo de variables nos dice qué y luego, pues, comprender que hay ciertas variables que sufren más variabilidad que otras. Los estudios demuestran que variables relacionadas con la alta intensidad o con metros recorridos en sprint o número de sprint son las variables que más variabilidad van a tener entre por ejemplo, un partido y otro, ¿no? O entre una sesión y otra. Entonces, es importante comprender qué tenemos en nuestras manos. Buenísimo, buenísimo, totalmente coincido con vos. Que bueno, conocer cada variable, qué es lo que representan, eh, diferenciar, bueno, obviamente carga externa y carga interna, y qué es lo que buscamos, como vos decís, para determinar las variables. Si bien nosotros como Sport Science o preparadores físicos o demás, que trabajamos con este tipo de variables y a lo mejor uno tiene un poco más de profundidad y conocimiento, también entra en juego un equipo interdisciplinario que quiera a lo mejor conocer alguna variable que le interese y demás. Y también está la figura del entrenador, ¿no? En tu experiencia, los entrenadores, desde su punto de vista, ¿a qué variables suelen solicitar más a los encargados de este tipo de analistas para obtener información? Bueno, es difícil explicar lo que un entrenador quiere, porque al final entrenadores hay muchos por todo el mundo y con diferentes intenciones, experiencias, hay entrenadores más modernos, entrenadores más tradicionales. Entonces, mi experiencia
con las personas o los equipos de trabajo de los que yo he estado rodeado, eh, siempre hay un interés en conocer lo que es la intensidad, ¿no? Pero siempre hay otro interés en lo básico, ¿no? En conocer esa información desde un punto de vista muy básico. Es que hable de los medios recorridos, que hable eh, de la distancia en sprint o de los números de sprint, ¿no? Y aquí es donde nosotros como Sport Scientists, pues también tenemos que aportar algo diferente y explicar el valor de cada tipo de cada variable en cada situación. Es decir, qué importancia tiene hablar de una distancia recorrida en un partido, ¿vale? ¿Qué representa eso? Eh, Tradicionalmente, ¿no? Se ha comentado mucho en los periódicos, ¿no? O en el día a día, eh, que si estos jugadores no corrían y que el equipo no ganó porque no corrían. Hay que tratar un poco de huir de ese tipo de pensamiento, ¿no? Porque hemos demostrado pues, que esta información pues, tiene que tener en cuenta el contexto. Eh, no es lo mismo recorrer distancia con balón que sin balón, y realizar sprints eh, en una posición que en otra. Es decir, vale, este jugador realiza más sprints que el otro, ya, pero es que si uno es lateral y el otro es medio centro, pues el contexto en el que se mueve cada jugador en el partido, pues le va a permitir a uno realizar más sprint que a otro, ¿no? O, o hacer comparación entre partidos, es una típica pregunta, ¿no? Y esto en comparación con el otro partido, ¿hemos estado mejor hoy o peor? Que es diferente, ¿no? Es una pregunta muy típica del entrenador, ¿no? Porque al final no, no demuestra, no hay. O sea, el contexto es diferente, no puede explicar que el equipo ha corrido más porque hoy lo han dado todo. Eh, el otro partido era otro partido y con diferentes oponentes, diferentes rivales, las características del partido son diferentes. Entonces, siempre intentar aquí centrarnos en lo que como especialista, pues, considera que puede aportar a la interpretación del dato en cada sesión. Me parece perfecto y algo que mencionaste que es muy importante, que es desde nuestro rol darle valor a la información y poder contextualizar un poco más, ¿no? Como vos decís, si bien a veces se centran en informaciones o en comparaciones un poco típicas, poder agregarle información para que uno pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Y ahí está nuestra habilidad para poder comunicarlo y saber qué es más importante que otra cuestión, ¿no? Y bien, hablamos un poco sobre la congestión competitiva, entonces quiero preguntarte, ¿cuáles consideras que son las demandas o variables físicas más importantes a tener en cuenta y cómo se integran en una planificación semanal cuando tenemos un periodo o un microciclo congestionado, competitivo, de alta demanda en deportes de equipo? Bueno, las variables, como digo, por un lado van a estar las variables de carga externa y variables de carga interna. En periodos congestionados, evidentemente, hay que entender después del partido cuáles son las respuestas de esos individuos. Es decir, a mí, por ejemplo, mm, considero que conociendo cuál es la curva de fatiga post partido, o lo que vienen a decir los estudios, de cómo, que si necesitan 72 horas mínimo, ni 72 horas llegar a recuperar bien, pues intentar entender qué información de toda la que tienes representa ese postpartido, ¿no? Es decir, qué variables de la percepción subjetiva, de bienestar, de mm, calidad del sueño, eh, o lo que viene a ser el cuestionario wellness, ¿no? Intentar utilizarlo con calidad, ¿no? Teniendo información de calidad, intentar obtener, pues bueno, las variables durante el entrenamiento, pues saber que si vienes de una sesión de máxima intensidad, pues tienes que cuidar
el crecimiento de variables tipo aceleraciones, desaceleraciones, porque pueden generar mucho daño muscular. Es decir, intentar detectar cuáles son las variables que se relacionan más con el componente de la fatiga. Pero estamos hablando depende mucho del contexto, como digo. O sea, que si nos centramos en los jugadores que han participado en el partido previo y que tienen en mente para el partido siguiente, pues tendrás que considerar más el aspecto de la recuperación, pero luego también tendrás otros jugadores que no hayan jugado en el partido anterior y que tendrás que entender si le está dando el estímulo apropiado de sprint o distancia de sprint o distancia en alta demanda metabólica que necesita, porque es un grupo diferente de jugadores ahora. eh, o sea, hay que distinguir entre esos dos grupos de jugadores, ¿no? Porque y no son solo dos grupos, es decir, hay jugadores que estén más congestionados que otros, ¿no? Perfecto, perfecto, me parece súper claro y es algo esto muy interesante que decís que es, si bien uno siempre intenta mejorar el rendimiento o mantenerlo, en estas cuestiones de un periodo congestionado de competiciones en un periodo de tiempo muy corto, eh, focalizar en la fatiga y en la recuperación, ¿no? ¿Qué variables me dan información sobre eso? Y me parece que es un punto clave a identificar y también la diferencia entre jugadores, como mencionás, de aquellos que han tenido mayor implicancia en la competencia y aquellos que no. Entonces, si bien ya mencionaste un poco estas cuestiones, ¿qué estrategias claves te ayudan a tomar decisiones previo, durante y post, específicamente en la competencia? Haz, eh, ¿Qué información también te brinda o pueden tomar decisiones o puedes ayudar al entrenador previo a una competencia? Si un jugador está disponible o no está disponible, o durante el juego, según la información de este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, hay una gráfica por ahí muy interesante, ¿no? De un estudio de Tim Gabbett que habla del ciclo de monitorización del deportista, ¿no? Y que viene a identificar pues, cuatro etapas, ¿no? En la que la primera, pues, tenemos que conocer lo que el individuo hace como carga externa. Después tenemos que entender cómo el individuo responde a esa carga externa, porque si tú tienes mucha carga externa, pero tu carga interna es baja, pues puede significar que o no, estás adaptado a ese estímulo, mientras que si tienes una carga muy alta o una carga muy baja y tu respuesta en carga interna es muy alta, pues a lo mejor tienes que modificar, ¿no? Esa carga, disminuir la carga, porque la respuesta que está generando mucha fatiga, ¿no? O una respuesta interna alta. Entonces, jugar un poco con el ciclo de monitorización de la carga y cuando tenemos la respuesta interna, eh, también un poco cuál es la percepción subjetiva, el bienestar, que es otra parte del ciclo, y luego analizar el cómo, no solo cómo estás, sino si estás preparado para entrenar o para competir, ¿vale? En estas cuatro fases, pues puedes determinar desde qué es lo que ha hecho, cómo ha respondido fisiológicamente, cómo ha respondido desde un punto de vista perceptual o de bienestar, y luego, eh, si hay algo que no cuadra, puede ser que haya un componente externo que, que no funciona. Es decir, si tenía una carga baja, pero está dando valores de percepción de bienestar pues que no son claros, que te generan la sensación de que el individuo no está bien. A lo mejor es que hay un problema externo que está generando esa sensación, ¿no? Y a lo mejor tienes que indagar en esos factores externos. Factores como la actuación del jugador, el que sea jugador nuevo, que sea de una cultura diferente, que sea la cuestión del idioma, el que tenga un problema familiar. Siempre hay factores externos que tendrías que controlar. Por tanto, en resumen, yo utilizaría como referencia el ciclo de monetización de la carga para tener un poco una respuesta a esta pregunta, ¿no? Perfecto, perfecto, súper, súper claro en cómo poder estructurar la información
para tomar decisiones, ¿no? Que es justamente lo que uno busca. Eh, entonces, si bien has mencionado algunas métricas o variables que suelen darle mayor importancia y demás, ¿cuál es la mejor estrategia para abordar específicamente el análisis de las métricas de alta intensidad para saber si ese impacto o cambio es significativo y válido para tomar decisiones en la gestión de la planificación de la carga diaria sobre los jugadores? Mm, Si pregúntame de otra manera, a ver si me queda claro la respuesta que esperas aquí. Bien, una vez que obtenemos los datos de alta intensidad o estas métricas que representan la alta intensidad en la carga externa, eh, ¿qué estrategias solés utilizar para analizar esos datos y para poder comunicarlos al atleta, ¿no? Y para saber si cuando hubo cambios, detectar si son significativos o no para tomar decisiones. No sé si me impliqué bien. Creo que sí. La idea es, primero, como digo, tener un patrón común a la hora de analizar los datos, ¿vale? Yo no trataría de distinguir entre el cómo analizo desde un punto de vista de los datos la información por ser una variable u otra. Lo que pasa es que hay ciertas variables que nos interesa centrando en, por ejemplo, en variables máximas. Por ejemplo, un, un jugador pues va a tener una velocidad máxima, ¿no? Entonces, esa velocidad máxima, mm, pues siempre hay que mirarla con cuidado. No la vas a interpretar igual que cuando mira a una distancia de sprint, ¿vale? Que es, por ejemplo, el cúmulo de distancia recorrida por encima de 24. ¿No? Así establecemos ese umbral como sprint, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar con un ojo diferente cuando tenemos variables de alta intensidad. Hay que revisar bien cómo son los datos de la sesión, ¿vale? Si tu foco va a estar en la variable de alta intensidad, es muy importante revisar que no hayas tenido picos de velocidad extraños en tus datos. Muchas veces se ve en la propia curva del dato que se percibe que tú no puedes pasar de 0 a 33 o de 6 a 33 en un segundo. Entonces, es intentar detectar, pues, que hay una curva que tiene una naturaleza, ¿no? Que hay una curva normal. Entonces, es muy importante detectar que los datos son claros, y utilizar, bueno, pues la propia información que da los sistemas acerca de esa calidad del dato, revisar si, por ejemplo, la conexión de satélite, qué conexión has tenido durante la sesión, ha sido una buena conexión o no, cuál ha sido la dilución horizontal de la precisión. Al final, todo ese tipo de información te permite conocer si los datos que tú has tenido al menos eh, son de buena calidad o no. Siempre se te puede escapar algo, pero al menos tienes que entender que si lo que tienes entre manos, pues tiene sentido. Porque si te vas a centrar en variables como la velocidad máxima, pues tienes que mirarlo con más detenimiento. Perfecto, José. Bien, bien. Llegaste a la respuesta que quería obtener. Es un poco cómo tratar ese tipo de variables que, como también mencionamos, a los entrenadores también les interesa y demás, y saber cómo comunicarlas para tomar decisiones, ¿no? Que como vos mencionaste, hay que tener un poco de cuidado en cuando analizamos ese tipo de datos. Y con respecto a esta cuestión del análisis, quiero preguntarte. ¿Qué importancia tiene el proceso de análisis y visualización de datos para comunicar de manera efectiva la información tanto al staff técnico como a los atletas y cómo influye en la comprensión y en la toma de decisiones? Bueno, esta información necesita que la información que uno analiza siempre tiene un impacto, ¿no? Y entonces, como, como Sports Scientist o como analista de datos, como quiera llamarlo, siempre hay que cuidar mucho
eh, esos métodos que ha utilizado, esas técnicas para analizar los datos. Eh, ¿Y por qué? Porque hay muchas opciones. Tú, para conocer, por ejemplo, diferencia entre, mm, cuando hablamos de variabilidad, ¿no? Pues tú podrías calcular cuál es la diferencia media en una variable, por ejemplo, que puede ser la distancia recorrida, ¿vale? O la media, la diferencia media de sprints. Pero si te da otras variables más estadísticas, como puede ser el coeficiente de variación, a lo mejor es una medida más fácil de interpretar que la diferencia media en una variable concreta. Entonces, ¿es el coeficiente de variación un indicador que puede ser útil para ti explicar que ha habido una diferencia entre sesiones? Bueno, pues eh, eso lo tendrás que determinar tú mismo, ¿no? Porque también dependerá de cuántas sesiones tengas de ese tipo, cuántos datos tengas de ese jugador, pero el cómo tú analizas esa información determina el impacto que eso puede tener. O sea, no sé si va por ahí lo que preguntabas. Sí, sí, totalmente. También acompañado de eso, eh, ¿qué importancia le dan desde tu experiencia a la visualización de datos para poder comunicar de manera efectiva, ¿no? Para que llegue ese mensaje que quieres dar. Claro, o sea, es que por un lado está detectar las variables es que no son las variables como tal, es decir, la variable de distancia recorrida pues puede tener su valor de distancia recorrida y entre una sesión y otra pues puedes ver la diferencia de distancia recorrida. Pero luego hay otros cálculos más, llamémoslo estadísticos, que te van a informar de esa variación. Si tú lo que buscas es conocer la variabilidad, a lo mejor el coeficiente de variación es la variable que estás buscando. O eh, hablando de variabilidad, a lo mejor la puntuación Z, el estadístico que está utilizando, necesita para representar esa información. Primero es esa parte. Y luego viene la parte de la visualización. Para visualizar los datos, pues hay muchas formas de visualizar los datos. Por un lado, yo siempre recomiendo que al final el Sports Scientist tiene muchas otras tareas en general. No es solo estar en el campo, diseñar unas sesiones o diseñar una tarea de entrenamiento o dar un informe, sino que tienes que... hay gente que hace nutricionista o gente que tiene que preparar eh, los kits de viaje y los fly kits para viajar de un lado a otro si va a cruzar el charco, ¿no? Hay muchos roles que asume el Sports Scientist, entonces muchas veces no tiene el tiempo para centrarte en lo que es la parte de análisis de datos y de visualización de datos. Entonces, lo que recomiendo es utilizar la información o la plataforma que te ofrece la propia empresa o dispositivo que estés utilizando, porque ahí vas a tener un informe ya generado, probablemente que te satisfagan tus necesidades. Ahora, que tienes tiempo y puedes ser más creativo y puedes adaptar esa información a tu curiosidad o tu interés, pues puedes utilizar herramientas que te ayuden a visualizar los datos, como puede ser Power BI, Tableau, y si todavía tienes más capacidad de análisis y de monitorizar, o sea, de visualizar estos datos, pues entrar en mundos como R, Python, que te permitan pues, ser mucho más flexible y ahora con la inteligencia artificial pues se abren nuevas puertas. Entonces, animo a que primero tengas claro qué variable utilizas, segundo, tengas claro cómo quieres responder a cada pregunta que te vaya a llegar y tercero es qué método vas a utilizar para que la información sea clara y eficiente a la hora de transmitirla, porque eso es lo más importante. Totalmente, José. Me parece muy, muy preciso lo que comentás y cómo estos diferentes pasos para poder comunicar lo que uno no solamente tiene que centrarse en la visualización, por ejemplo, sino que tiene que ver en cada variable cómo normalizarla para poder informarla correctamente. Como bien mencionaste, el coeficiente de variación, un Z-score, dependiendo de lo que uno elige para poder normalizar y visualizar esos cambios, qué técnica de visualización uno puede utilizar y como bien decís, qué herramientas, dependiendo
las posibilidades que uno tiene de capacidad de análisis y también el tiempo teniendo en cuenta en el contexto en el que está y la temporalidad que uno tiene para utilizar todo este tipo de estrategias o herramientas, ¿no? Bien, y ahora quiero preguntarte, teniendo un poco en cuenta la evolución de la tecnología, la revolución de la inteligencia artificial que acabas de mencionar, a, a futuro, ¿hacia dónde crees que se dirigen los dispositivos de monitoreo de la carga en los próximos años y qué nuevas funcionalidades o aplicaciones podrían ir transformando el análisis de datos? Cada año, te diría que cada 2, 3 años veo un pequeño cambio. Es verdad que no hemos tenido una gran revolución a nivel de tecnología para control de la carga en los últimos años, desde que apareció los GPS, pero sí percibo pues que, bueno, primero, el primer cambio es el acceso a estos dispositivos, que cada vez puedan ser más accesibles. Por lo tanto, ese es uno de los primeros cambios que se puede ir percibiendo ya, ¿no? Lo segundo es el cómo hacer que esta tecnología pues sea cada vez menos invasiva. Invasiva me refiero a que tengas que molestar al jugador lo menos posible. Se están haciendo diferentes pruebas, hay diferentes dispositivos. Se empezó con el peto, del peto, bueno, los sistemas de tracking óptico evitan que tengas que llevar nada. Lo que pasa es que son muy caros, la instalación que requiere es muy alta, hay ciertas variables que no se pueden recoger. Entonces, los instrumentos que sí se utilizan con el deportista, que se le pone un peto o el GPS, o ahora se están colocando en la propia espinillera, ¿no? Dispositivos que van en la espinillera o dispositivos que van en la bota. Eh, Se está intentando minimizar un poco el no molestar al jugador, ¿vale? Entonces, esto es uno de los primeros cambios que también se está viendo. Se hablaba hace unos años del el Smart Textile, ¿no? Por ejemplo, una camiseta que puedas tener los sensores integrados en el logo del escudo. Pero no he visto mucho cambio ahí todavía. Algunas camisetas que vi, ¿no? Que cambiaban de color a medida que aumentaba tu frecuencia cardíaca. Era algo interesante también. En Irá evolucionando por ahí también la tecnología. Eh, a nivel de control de la frecuencia cardíaca, pues, ir evitando las bandas y que el propio peto, pues, ya tenga esa frecuencia cardíaca integra esos sensores de frecuencia cardíaca integrados. Esa es otra de los cambios que ya existen y es verdad que todavía falta un poco de claridad en cuanto a la calidad de la información que obtienen. Se están haciendo muchas pruebas, colocado en la zapatilla, en la plantilla. Hay diferentes alternativas y creo que por ahí va un poco la cosa. No obstante, insisto, con el tema este de la inteligencia artificial, no solo yo creo que va a afectar mucho más al cómo se analizan los datos, el cómo, se cambia el proceso de interpretación de la información y demás. Pero en cuanto al desarrollo de la tecnología, pues también tendrá un impacto, porque las empresas tendrán acceso a nuevas formas de trabajar y nuevas formas de producir. Pero te diría que por ahí veo un poco el desarrollo de los próximos años. Buenísimo, José, buenísimo. Creo que como vos decís, esto va a ir cambiando y también las herramientas para analizar los datos y poder, las nuevas empresas, poder transformar en la forma en la que trabajan para poder avanzar, creo que también viene un poco por ese lado, ¿no? Eh, y ahora quiero hacerte las últimas dos preguntas y quiero preguntarte, en un entorno competitivo donde los detalles marcan la diferencia y vos estás involucrado en la investigación, en este tipo de temática, monitoreo, gestión de la carga de los atletas y demás, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre la aplicación práctica de la ciencia del monitoreo de la carga y la adaptación a las necesidades específicas del contexto del deporte, atleta, los recursos, como mencionaste anteriormente? ¿Cómo cortar esa brecha entre la ciencia y la práctica de todo lo que estuvimos hablando, ¿no?
Bueno, una respuesta, no quiero decir fácil, pero que tampoco muy real, ¿no? Eh, para mí, la forma de ir acercando es permitir que cada vez haya más ciencia dentro del campo. Es decir, o cercano al campo, que cada vez tu staff esté rodeado de mm, perfiles como el nuestro, ¿no? Perfiles que puedan aportar un poco a nivel de ciencia, que puedan explicar la importancia del método científico, de cómo responder las preguntas utilizando este método o teniendo la evidencia detrás para tomar decisiones. No siempre todo es evidencia, porque una parte de la evidencia teórica y luego también está la parte práctica, ¿no? Entonces, creo que lo que sería fundamental es que cada vez haya más visibilidad o haya más acceso a la ciencia del campo. Los clubes, en mi caso, pues bueno, en la Federación de Estados Unidos, pues sí se está apostando un poco, ¿no? Por tener roles eh, que permitan aportar desde ese punto de vista más científico y bueno, pues será una de las formas de unir ese puente y facilitar la adaptación a esas necesidades específicas. Como digo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el uso de estrategias de recuperación. Hay muchas estrategias de recuperación, hay mucha tecnología, muchas modalidades em, que pueden ser muy cool, ¿no? Muy guay cuando las miras y la quieres tener, pero luego la realidad es que no sabemos qué beneficio o qué efectos tiene en la recuperación. Y aquí es donde nosotros, pues, podemos ir educando o ir tomando decisiones más basadas en evidencia y decir, vale, tenemos esta tecnología, la utilizamos en este momento con esta dosis, porque esto es lo que dice la ciencia que funciona. Sonará a algo muy lógico, muy sencillo, pero te puedo garantizar que de todas las estrategias de recuperación que se utilizan a día de hoy, la mayoría no se conoce realmente los efectos que puede tener a nivel específico, en un jugador, por ejemplo, profesional, o en una jugadora profesional, porque puede ser que tenga respuestas diferentes, ¿no? Damos por hecho que porque funcione en otro deportista, en otro deporte, o porque funcione en un jugador femenino o masculino, ya va a tener las mismas adaptaciones. Entonces, creo que uno de los logros sería, pues, intentar acercar esa ciencia a la práctica. Ese sería mi resumen. Me parece muy interesante y creo que es algo muy práctico esto que decís de acercar la ciencia a la práctica, al campo, a que sea muy cercano al staff de trabajo, que todos sean partícipes, que los atletas estén involucrados también en que sepan lo que están sucediendo para optimizar el proceso de trabajo, ¿no? Como voy a decir, me parece que es algo fundamental, pero creo que no somos los únicos que estamos involucrados y en lo que debemos poner un poco de fuerza, ¿no? Sino que también las organizaciones, como vos mencionás, algunas que tienen intereses y un poco más de recursos, pueden tener saber la importancia de acercar la ciencia al campo y optimizar los procesos, ¿no? Porque uno quiere, cuando hablamos de rendimiento, que todo sea óptimo y llegar a los objetivos propuestos. Entonces, me parece que con esa práctica diaria, desde el punto que sea y con los recursos que tenga cada uno, uno puede implementar ciencia en el día a día para, para optimizar, para mejorar, para saber que lo que está haciendo realmente tiene un efecto positivo. Y un poco para cerrar esta entrevista, quiero hacerte una pregunta final que siempre me gusta hablar con los invitados de esta sección, y es, la correcta interpretación de los datos del monitoreo, como hemos hablado, depende en gran medida del profesional, como has mencionado. ¿Cuáles crees que son las habilidades esenciales que un profesional debe desarrollar para llevar a cabo una práctica efectiva en relación al monitoreo y a una correcta toma de decisiones? Bueno, lo primero, tener un poco de conocimiento. Eh, una de las sensaciones que yo tengo es que es muy difícil saberlo todo. Y cuanto más
quieres aprender sobre un tema, pues más entiendes que desconoces de muchas cosas, ¿no? Entonces, intentar conocer un poco de dónde está, de qué va el tema. Y eso pues parte de una educación de base en diferentes temáticas, en diferentes, bueno, una educación más transversal, ¿no? De no solo control de la carga, sino también de recuperación o entrenamiento de la fuerza, es decir, tener un poco una idea general al menos de todo, porque todo el mundo querrá intentar utilizar esta información a diferentes niveles, pero no todo el mundo tiene la misma formación, ¿no? Y no te hablo desde la idea de que yo sea la persona más formada, ni mucho menos, ¿vale? Pero, pero al final siempre es importante conocer un poquito, ¿no? Y estar también actualizado. O sea, eso es lo primero. Lo segundo que diría es que hay que aprender otras habilidades, no solo lo que se estudia, sino el cómo poder aplicarlo y estar en contacto con el jugador, con el deportista, con la práctica, eh, a diferentes niveles, no solo a nivel profesional, sino también pues que puedas tener experiencia en diferentes niveles y conocer cómo un deportista pues crece en diferentes etapas de su vida, ¿no? Tener un poco esa experiencia, creo que también es muy interesante. Eh, Otro aspecto fundamental diría que es el tener algo de, no algo, sino es muy importante tener la ciencia como referencia. Sabiendo que no todo es aplicable, ¿vale? Y la diferencia que hay entre el campo y la teoría, pero creo, o al menos considero personalmente, que la ciencia te da la oportunidad de tener un método un poquito más riguroso que el no utilizarla. Es decir, el seguir un método, un criterio, unas razones por las que hacen las cosas, pues más allá de lo que he visto o lo que me han dicho, eh, pues te hace tener, pues eso, creo que tiene un poco más de rigor, ¿no? Y no significa que al final vaya a acabar ganando más partido o menos partido porque hagas eso, pero la sensación es que si dominas esos aspectos, pues al menos por tu parte, ha hecho lo que es posible, ¿no? Conocer la ciencia, ¿no? Y luego, pues, en ese tipo de habilidades que tienes que desarrollar, pues también tienes que trabajar la parte más tecnológica, la parte de análisis, la parte de, bueno, tienes que estar familiarizado con la tecnología. Eh, si quieres analizar un informe y no sabes qué significa coeficiente de variación, pues bueno, tendrás que aprender un poco a nivel estadístico ciertas bases, ¿no? Y luego, pues la parte final y quizás más importante, pues sí, el cómo comunicar la información, el cómo hacer que la información llegue de la manera que tú quieres que llegue, ¿no? Es decir, si todo lo que se ha hecho antes está muy bien, pero no conseguimos transmitir el mensaje, pues no ha servido de mucho todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, al final, lo que más difícil es la toma de decisión. Y ahí donde nosotros tenemos que también dar confianza y sentir que la información que estás dando, pues entiendes de qué va, te sientes seguro con lo que estás informando y que, bueno, y que hay un método para comunicarla. Perfecto, José. Nada, súper, súper claro. Creo que como bien mencionaste, poder conocer un poco de todas las áreas en las cuales el rendimiento está involucrado es muy importante porque, como vos has mencionado en algunas ocasiones, conocer el efecto que tiene la carga sobre el atleta o los métodos de recuperación y demás, si uno no conoce cómo es la respuesta fisiológica de ese atleta, por más que haya monitoreado o haya utilizado tecnología, no puede aplicar métodos efectivos o estrategias efectivas. Entonces, me parece que, como vos mencionás, poder conocer y tener conocimientos aplicables en las diferentes áreas en las cuales estamos atravesados, que es muy importante. También mencionaste el comunicar y tenés otras habilidades primordiales en nuestra área que son muy importantes. Entonces, José, nada, quiero agradecerte y antes de cerrar, quiero saber si y luego de todo lo que hemos hablado, ¿querés comentar algo en específico en lo cual
no has podido comentar y demás, o lo que tú desees. No, siempre mi último mensaje es agradecer, ¿no? Por el tiempo que hemos tenido, la iniciativa que tiene en el podcast. Al final, como yo digo, siempre hay alguien que tiene que hacerlo y no soy yo. Entonces, tener gente como vosotros que os dedicáis a contactar con diferentes profesionales y los traéis al podcast y es una oportunidad para mucha gente, pues eso, estar al día, aprender, ver qué se hace. Entonces, bueno, agradecerte personalmente el que, bueno, haga esta labor porque es muy importante para todos. Bueno, José, buenísimo. Muchas gracias por las buenas vibras. Yo, para cerrar, quiero agradecerte por tu predisposición, por tomarte este tiempo, por compartir tu experiencia, tus conocimientos, dar una visión de lo que un profesional siente y que ha transitado un trayecto en el cual puede contar el detrás de escena y para otros profesionales puede ayudar muchísimo. Entonces, te agradezco profundamente nuevamente por tu participación y predisposición. Así que, nada, quiero saludarte y agradecerte.